Bien, esta noche nos toca entrar a nuestra clase número 10. Esta es la clase número 10 de este proceso. So tonight we get to go into class number 10. This will be Y, the 10th class of this process. y antes de entrar al contenido que tenemos que revisar hoy, And before we get into the content that we need to quiero, go quiero, over today, quiero detenerme unos minutos simplemente para reubicarnos. I want to take just a couple of minutes to realign ourselves. Ustedes se dieron cuenta que el plan de lectura que estamos utilizando para el Nuevo Testamento You saw that the plan that we're using for this new plan to read the New Testament es diferente al que hemos usado en otras ocasiones. is different than the one we've used in other occasions. No va en el orden en el que están los libros en la Biblia. It doesn't go in the order that the books are in the Bible. Y la razón por la cual lo estamos haciendo de esa manera And the reason why we're doing it this way es porque queremos definitivamente comprender mejor el ministerio de Jesús is so that we can for sure understand more the Jesus ministry y comprender todavía mejor sus enseñanzas. and to comprehend even more his teachings. Además, también la otra cosa importante Also, the other important thing es que nuestro punto de partida, el punto de partida para nosotros, is that our starting point for us no es el nacimiento de Jesús, is not Jesus's birth, sino su muerte en la cruz del Calvario. but his death in the cross in Calvary. Ahí es donde empieza todo para nosotros. That's where everything starts for us. Entonces, por esa razón, empezamos esta lectura leyendo los últimos capítulos That's why, for that reason, we started this Bible study reading the last chapters de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, of Matthew, Mark, Luke, and John, donde se describe básicamente las últimas horas de vida de Jesús y el sacrificio suyo en la cruz. where it describes the last couple of hours of Jesus's life and his sacrifice at the cross, Y después su resurrección and afterwards his resurrection, y la comisión que le entrega a los discípulos. and the commission that he gives to the disciples. Y sumado a eso, leímos Génesis capítulos 1, 2 y 3. On top of that, we read Genesis chapters 1, 2, and 3, Y leímos Apocalipsis 21 y 22. and we read Revelations 21 and 22. Solamente para tener el marco del inicio y el fin del libro. Just so we can have the frame of the beginning and the end of the book. Y leímos también el capítulo 31 de Jeremías. We also read the 33rd chapter of Jeremiah, El 31, 31. 31st, Donde básicamente se está la promesa del nuevo pacto. where the promise of the new covenant is. Ese nuevo pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. The new covenant that Jesus started at the cross. Y después de eso hemos leído 3 libros completos del Nuevo Testamento. After that, we've read 3 full books of the New Testament. Leímos el libro de Hebreos. We read the book of Hebrews, Porque el libro de Hebreos nos explica because the book of Hebrews explains to us cómo Jesús en la cruz how Jesus at the cross declaró obsoleto el antiguo pacto. declared obsolete the old covenant. Y llamamos antiguo pacto a la ley de Moisés. And we call the old covenant the law of Moses. Al establecer un nuevo pacto. When he established a new covenant. El libro de Hebreos nos permitió ver The book of Hebrews let us see cómo todas las sombras del Antiguo Testamento how all those shadows of the Old Testament se vuelven una realidad en Jesús. become a reality in Jesus. Cómo Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento.
how Jesus is the completion of the entirety of the Old Testament. Es la perfección de lo que fue imperfecto en el Antiguo Testamento. Is the perfection of what was imperfect in the Old Testament. Entonces, Hebreos nos ayudó a comprender So Hebrews allowed us to understand cómo en Jesús esa etapa del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, how in Jesus that old covenant of an Old Testament, todos los sacrificios, los templos, los tabernáculos, all the sacrifices, the temples, the tabernacles, la historia de Israel, the story of Israel, todo es una sombra de Jesús. everything is a shadow to Jesus. Y ahora que tenemos a Jesús, And now that we have Jesus, y especialmente nosotros que vivimos después de su muerte y su resurrección, especially us who live after Jesus' death and resurrection, podemos entonces disfrutar de una realidad que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento no pudieron vivir. therefore we can enjoy a reality that anyone before Jesus wasn't able to live and experience. Después leímos el libro de Romanos, Then we read the book of Romans, que Pablo lo que hace en el libro de Romanos es darnos el fundamento teológico, por decirlo de alguna manera, that Paul in the book of Romans gives us the theological foundation, to say it in one way, de lo que es el evangelio, of what the gospel, the gospel is, las buenas nuevas, the good news, que como lo estudiamos no son solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, that which we studied aren't only the 4 gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, sino que es todo la presentación de ese plan eterno de Dios, but that it's everything that represents and is a presentation of that eternal plan, y de cómo el hombre en Adán quedó muerto, and how the man in Adam became dead, pero que a través del segundo Adán, o sea Jesús, recibimos vida. but that through the second Adam, which is Jesus, we received life. Y a través del libro de Romanos And through the book of Romans, aprendimos sobre la justificación, we learn about justification, la reconciliación, reconciliation, el perdón de pecados, the forgiveness of sins, la libertad de la condenación. the freedom of condemnation. Y aprendimos también que ahora que hemos sido libres del pecado And we also learned that now that we are free of sin y que tenemos vida en Cristo, and that we have life in Christ, debemos considerar que todavía tenemos una vieja naturaleza, we need to consider that we still have an old nature, que si la alimentamos, that if we feed, se it vuelve fuerte y empieza a controlar nuestra conducta. becomes strong and starts to control our behavior. Pero podemos vivir por la ley del Espíritu, But we can live by the law of the Spirit, que no solamente nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, that not only does it help us live according to God's will, sino que nos ayuda a poder mantener ese espíritu de adopción creciendo. but it allows that spirit of adoption to continue to grow. Ese espíritu que convence, es el Espíritu Santo convenciendo a nuestro espíritu de que somos hijos. It's the Holy Spirit convincing our spirit that we are children of God. Y finalmente leímos el libro de Efesios, And then finally, we read the book of Ephesians que nos permitió comprender el propósito eterno de Dios. that allowed us to comprehend the eternal plan from God. Es la revelación que Dios mismo le dio a Pablo It's a revelation that God himself gave to Paul de eso que llamamos antes de la fundación del mundo. of that what we called before the foundation of the world. Y vimos entonces cómo fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. And we saw how we are predestined to be adopted as children of him.
que somos parte de su cuerpo, that we are part of his body, que somos parte de un sacerdocio, that we are part of a priesthood, que somos parte de una familia. that we are part of a family. Ujú. Y que ahora Dios a través de nosotros, o más bien está edificándonos, And that now through us, better off he's edifying, edifying us ajá, como su templo. like his temple. Sabemos que cada uno de nosotros es el templo de Dios, We know that each one of us is the temple of God, pero de manera corporativa, but talking as a organization no corporate, más or bien, corporate, ajá, de una manera corporativa, in that corporate environment, somos la iglesia, we are the church que es el templo, el lugar donde Él mora, donde Él habita. that is the temple where he lives in Ajá. and Y que, dwells in, y que entonces Él está edificando a través de su espíritu. and that he's edifying us through his spirit. Entonces, con todo ese contexto que hemos estudiado en los últimos meses, So with all that context that we've studied in the last couple of months, ahora vamos a leer la historia de la iglesia del primer siglo. now we're going to read the story of the church of the first century, De esos discípulos que Jesús dejó solos, entre those comillas, disciples that Jesus left alone, in Ajá. quotes, pero que fueron impartidos por la misma vida de Dios but were imparted with the same life of God a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y que ahora ellos tienen en sus manos And that now they have in their hands el privilegio y la responsabilidad the privilege and the responsibility de extender el reino de Dios en esta tierra to extend the kingdom of God in this earth a través de la predicación de las buenas nuevas del reino. through the preachings of the good news of the kingdom. Vamos a leer cómo esta es la etapa más importante del plan de Dios hasta el momento. We're going to read how this is the most important part of the plan of God to this point. Y vamos a leer la historia, o estamos leyendo la historia de esa iglesia del primer siglo, And we're going to be reading that story of the church of the first que muchos llaman la iglesia, century. Muchos llaman la iglesia primitiva, That's a lot of people call the primitive church. pero a mí me parece que no es primitiva, que somos más primitivos nosotros a veces. But I don't really like to call it primitive because sometimes we're even more primitive than them. Ajá. Pero esa iglesia del primer siglo, But the church of the first century, que en mi opinión ha sido la más pura y efectiva hasta en la historia en estos 2000 años después de que Jesús se fue. which in my opinion has become the most pure and most effective church that we have ever seen through these 2000 years. Sin negar que, tal y como lo vamos a leer, Without denying that how we'll see it through, while we read, que tuvo unos retos fuertes, they had a lot of challenges, persecución persecutions, y problemas internos, and a lot of internal problems, conflictos entre los hermanos. conflicts between brothers. Y esos conflictos provocaron que los autores o gente como Pablo And those conflicts led to the authors or people like Paul escribir las cartas para poder corregir y educar a esa iglesia, to write the letters to correct in the churches. y así podemos nosotros disfrutar de la sabiduría que nos dejaron estos autores. And in that way, we're able to enjoy the wisdom of these authors. Entonces, aquí quiero nada más recordar este gráfico. Here, I just want to remind or bring back this graph que resume lo que hemos leído hasta ahora. that sums up everything that we've read up till now. Pero lo pongo aquí porque ahora debemos pararnos en esta zona aquí.
but I put it here so that we can see that we're supposed to be standing on this side. Y como lo he dicho muchas veces, And like I've said it multiple times, en ningún momento podré yo aceptar que el Antiguo Testamento no es importante. no point will I be able to deny that the Old Testament is important. Ajá, el Antiguo Testamento es muy importante The Old Testament is very important porque nos presenta las sombras de lo que se confirma en el Nuevo Testamento. because it shows us those shadows that are confirmed in the New Testament. Pero para efectos de nuestra vida práctica, But for effects of our practical lives, lo que pasó después de la cruz, everything that happens after the cross, lo que está escrito después de la cruz, what is written about after the cross, es sumamente importante para nuestra vida diaria it's extremely important for our daily life y para nuestra práctica de vida cristiana. and for our Christian practice. Practice. Ahora, sí, algunas de las lecciones que vamos a ver en los evangelios son fundamentales porque son la explicación de Jesús de lo que es el reino. Now, of course, some of the lessons and teachings that we see in the Gospels are fundamental and very important because that's what's going to give us that foundation Ujú. De lo que es el reino de los cielos. of what the kingdom of heaven is. Pero debemos volvernos profesionales en el contenido del Nuevo Testamento. But we need to become professionals in the content of the New Testament. Y no debemos cometer el error de irnos al Antiguo Testamento a buscar prácticas para vivir la vida cristiana porque de repente vamos a estar dando más bien pasos hacia atrás. And we shouldn't make it a constant in our life to go back to the Old Testament to find practices for our daily life because it's not going to lead to a productive life. It might actually deteriorate us. Sí, nos va a poner a dar pasos hacia atrás. It's going to make us take steps back. Por ejemplo, no queremos ir al templo a buscar a Dios cuando ya Dios no está en un templo. For example, we don't want to go to the temple to seek God when God isn't at a temple anymore. Y ya la casa de Dios no es el templo, sino es nosotros. And the house of God isn't a temple anymore, it's us. Entonces, esta semana la lectura asignada venía desde Hechos capítulo 1 hasta el 9. So the assigned reading for this week was Acts chapter 1 through 9. Pero vamos a revisar nada más del 1 al 8. But we're only going to go over 1 through 8. Para ver si nos alcanza el tiempo. To see if we have enough time. Y algo muy interesante es que este libro de los Hechos, now something very interesting about this book of Acts, nosotros sabemos que Jesús básicamente su ministerio lo desarrolló aquí en este pedacito que estoy señalando. We know that Jesus developed his ministry in this area that we're pointing at, basically. Subió un poquito hasta aquí, más o menos. He went up a little bit to about right there. ¿Verdad? Hasta esta zona de aquí, más arriba de Galilea. Until this zone right on top of Galilee. Y eso fue todo. And that was it. Sin embargo, la iglesia, nevertheless, the church, los discípulos, the disciples, afectaron todo esto, o sea, todo lo que se ve en el mapa fue tocado por el evangelio en esos primeros 100 años. The disciples actually were able to touch and expand it to all this area. Everything you see here was actually touched by the church. 3 continentes, África, Asia y Europa. 3 continents, Africa, Asia, and Europe. Entonces, para hablar del libro de los Hechos hay varias cosas que son importantes. So to be able to talk about the book of Acts, there's a couple things that are very important. Empezando por su nombre. Starting with the name. El nombre, el libro de los Hechos, en realidad no existe en griego, no se llama así en griego. The name, the book of Acts doesn't actually exist in Hebrew. Sonaría más como hechos de hombres apostólicos. It would actually sound more like Acts of apostolic men.
Ujú. Y en realidad, si tuviéramos que decir de quién son los hechos, son más los hechos del Espíritu Santo a través de esos hombres que de los hombres mismos. And in fact, if we were to say whose acts are these that are written about, are it's the acts of the Holy Spirit through these men, rather than the acts of these men alone. Y como ustedes pudieron leer en los primeros versículos, And how you read in the first couple of verses, Lucas, Luke, que es el mismo que escribe el Evangelio, which is the same one that writes the gospel, le está escribiendo este libro a un hombre llamado Teófilo. is writing this book to a man called Theophilus. Uh-huh. Y parece que este libro es una continuación del Evangelio de Lucas. And it seems that this book is a continuation of the Gospel of Luke. Incluso algunos dicen que no son dos libros, sino que es un solo libro en dos partes. In fact, some say that it's actually not two separate books, but one book separated into two. Uh-huh. Y Lucas lo que quería era ahora describir And look, what he wanted to do was to be able to describe a ese hombre Teófilo, to that man, Theophilus, que por cierto Teófilo significa amante de Dios. which, by the way, Theophilus means lover of God. Él quería presentarle la historia de esos discípulos que ahora sin Jesús, pero con el Espíritu Santo, revolucionaron al mundo. He wanted to describe the history of the disciples, that of how they impacted the people around them, the world, by the Holy Spirit after they were separated from Jesus. Así que de eso se trata. Podríamos hablar un montón de cosas de la introducción, pero vamos a trabajar ya en el contenido. So that's what it's about. We could talk a lot more about the introduction, but we're going to go straight into the actual content of the book. Entonces vamos a ubicarnos. ¿Qué les parece? So let's kind of place ourselves. Vean que amplifiqué nuestra línea del tiempo. So look that I amplified our timeline. Y así es como debiéramos, cuando leemos la Biblia, debemos de pensar de esta manera. And this is how, when we read the Bible, we should think about in this way. Porque tenemos que verla desde la cruz. Aquí es donde empieza todo para nosotros, la cruz y la resurrección. Because we have to see everything from the cross and the resurrection. That's where it starts for us. Entonces, es importante que nos ubiquemos de esa manera. So it's very important for us to locate ourselves in that way. Y aquí vamos a puse el mapa de Israel en aquel tiempo. And here I put the map of Israel at that time. Y la narración de lo que leímos hoy, lo que leímos hasta ahora de los capítulos 1 al 8. And the narration of what we read from chapters 1 through 8. Van a ir hasta el año 33. Are going to go all the way to the year 33. Se cree que Jesús murió en el año 30. It's believed that God died, or Jesus died in the year 30. Recuerden que aunque suena raro porque Jesús murió a los 33 años. Even though it sounds kind of weird because Jesus died at 33 years old. Nuestro calendario tiene un error aparente y debido a ese error, en realidad se empieza a contar como antes de Cristo, 3 años antes de lo que realmente coincide con la vida de Jesús. But clearly our calendar has an obvious mistake, because it actually takes there's a difference of, or a disparity of about 3 years from where it's still called before Christ, but with Jesus already being here. Exacto. Entonces es más o menos el año 33 lo que leímos hasta ahora. So more or less it's about all the way up to year 33. Y en los primeros capítulos, del capítulo 1 hasta el 7, and in the first chapters from chapter 1 through 7, básicamente todo sucede aquí. Everything kind of happens in the red circle. En Jerusalén. In Jerusalem. Y cerca de Betania.
and close to Es más, Bethany. este círculo está muy grande en realidad. In fact, the circle's a little bit too big. Entonces vamos a hacer una revisión de la historia, de lo que nos cuenta la historia. So we're going to look at a little bit of the history that is given to us. Esto sucede en Jerusalén. This happens in Jerusalem. En el primer capítulo vemos cómo Jesús le da instrucciones a sus discípulos. In the first chapter, we see how Jesus gives instructions to his disciples. De acuerdo a la Biblia, después de que resucitó, se estuvo apareciendo por más o menos 40 días. According to the Bible, after his resurrection, he appeared to his disciples for about 40 days. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos en el primer capítulo, And according to the first book of Acts, or the first chapter of Acts, él les estuvo dando instrucciones sobre el reino de los cielos. he was giving them instructions about the kingdom of heaven. Eso fue lo que enseñó antes de ir a la cruz y fue lo que les siguió enseñando después. That was what he was teaching them about before the cross and what he continued to teach after the cross. Entonces, aunque Jesús nos salvó en la cruz, So even though Jesus saved us at the cross, su mensaje principal fue el reino de los cielos. the principal message from him was the message of the kingdom of heavens, Por una sencilla razón. for a simple reason. Porque la parte que él iba a hacer, que iba a resolver, él era de salvarnos. Because the part that he was going to resolve was saving us. Y después de eso, íbamos a tener que vivir una vida. And after that, we were going to have to live a life. Entonces, por eso fue que él enseñó sobre cómo íbamos a vivir esa vida. That's why he taught about how to live that life, Y no cómo él nos iba a dar esa vida. and not about how he was going to give us that life. De hecho, usted ni yo no tuvimos ninguna participación en el proceso de salvación. In fact, you and I had no participation in the process of Es más, salvation. la única participación que tuvimos fue precisamente ser los condenados a muerte. In fact, the only participation we had was being the condemned to death. Entonces, Jesús se dedicó a enseñar antes de ir a la cruz y después de ir a la cruz sobre cómo vivir en el reino. So Jesus dedicated his life before the cross and after the cross to talk about how to live in the heavenly kingdom. Después Jesús, en ese tiempo, Jesús comisiona a sus discípulos, les da la comisión. During that time, Jesus gives his disciples the commission. Se va para el cielo, asciende. He ascends to heaven. Él pudo haber desaparecido, He could have just disappeared. pero el hecho de que haya ascendido But the fact that he ascended era importante para que en la mente de los discípulos was important so that for the mind of the disciples, quedara muy claro que él no estaba en la tierra, que él estaba en el cielo. that it was very clear to them in their minds that he was not in earth, but was in heaven, Porque esa era la voluntad del Padre. because that was the Father's will. Y tal y como lo dijeron los ángeles, él iba a regresar. Así como se fue, así va a regresar algún día. And just like the angel said, he will come back. Just as he left, he will come back. Después de eso, los discípulos se mantienen juntos After this, the disciples stay together en un aposento alto, in a upper room. upper room. Algunos creen que es el mismo lugar donde tomaron la Santa Cena, pero otros dicen que no. Some believe that it's the same place where they took the communion, but others don't. The Last Supper. The Last Supper. Pero después de 10 días llegó el día de Pentecostés. But after 10 days, Pentecost came. Ya voy a explicar ahorita sobre el Pentecostés porque es muy importante. I'll explain about Pentecost Day Era in a little bit. Era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. It's a Jewish celebration that happened 50 days after Passover. the Passover. Y era muy importante porque se le llamaba la fiesta de las cosechas. And it was very important because it was called the Festival of Harvest. Y ese día el Espíritu Santo es impartido en la iglesia. And that day,
the Holy Spirit is imparted into the church. Yo creo que la iglesia, Jesús dio a luz a la iglesia en la cruz. I believe that Jesus gave birth to the church at the cross. Pero le dio vida, le sopló la vida adentro en Pentecostés. But breathed a breath of life into the church at the day of Pentecost. Muy similar a como lo hizo con Adán. Very similarly to how he did it with Adam. Y después de eso se activa una iglesia que este mundo no había experimentado jamás. And after this, a church is activated that the world had never experienced before. Vemos a un Pedro que pasa de ser un hombre cobarde We see a Peter that goes from being a cowardly man a convertirse en un héroe firme y valiente. to becoming a firm and valiant hero. Y le predica a todos los que están sorprendidos por lo que está sucediendo en Pentecostés. And preaches to everyone that is surprised and shocked by what happened in Pentecost. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo vino, se escuchó un ruido fuerte como de un viento fuerte. Because obviously the Holy Spirit came, there was a sound of a loud wind that happened. Y los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas. The disciples started speaking in other tongues. Y como era una fiesta, había gente de muchos diferentes lugares. And since it was a feast, there was people from all over the world. Y los escuchaban, entonces pensaron que estaban borrachos, pero Pedro les dice, no señores, estos están llenos del Espíritu Santo. And they would hear them and would say that the people were drunk, but Peter tells them, no, these men are not drunk. Y como resultado de una predicación como de unos 10 minutos, And as the result of about a 10-minute preaching, 3,000 personas se convierten. 3,000 people convert. Y entonces aparece algo que no existía. And something appears that didn't exist. Y es iglesias en las casas. And it's house churches. Ajá. O sea, esos 3,000 fueron asimilados en casas. Meaning those 3,000 were assimilated at homes, in homes. Y ahí es donde entra una nueva dimensión a la dinámica de la iglesia. And that's where a new dimension comes into the dynamic of the church. Porque ellos estaban acostumbrados a ir al templo, a encontrarse con Dios, a escuchar la palabra. Because they were accustomed to going to the temple to connect with God and to hear the word. A llevar sus sacrificios, sus ofrendas. To take their sacrifices and their offerings. Y aunque, como lo leímos, ellos siguieron yendo al templo. And even though, as we read, they continued to go to the temple, la vida de la iglesia empezó a transmitirse en el contexto de las casas. The life of the church started to be transmitted in those houses. Sin sumos sacerdotes. Without a high priest. Sin templos. Without temples. Sin rituales. Without rituals. Sin sacrificios. Without sacrifices. Después de eso nos cuenta la historia de Pedro y Pablo entrando al templo. After this, we hear the story of Paul and Peter going into the temple. Ellos querían seguir yendo al templo. They wanted to continue going to the temple. Y en la entrada se encontraron a un paralítico de nacimiento. And at the entrance, they find a paralyzed man that was paralyzed since birth. Y lo sanan ahí. And they heal him right there and there. Y eso produce un efecto tan fuerte en la gente alrededor. And that produces such a strong effect in the people around. Que provoca el primer conflicto de los discípulos con el consejo religioso. That it produces the first conflict between the disciples and the religious council. El último conflicto que tuvo el consejo religioso con alguien fue con Jesús. The last conflict they had between the religious council and anyone else was Jesus. Ajá. Y eso resultó en que lo mataran.
and that resulted in them killing him. La persecución de los religiosos había sido constante, pero nunca ante el consejo. The persecution of the religious people was constant, but never from the religious council. Y ahora es el turno de los discípulos. And now it's the disciples' turn. Y ahora van los discípulos a enfrentar a esos mismos que condenaron a muerte a Jesús. And now the disciples are going to confront the same people who condemned Jesus. En el primer conflicto, el consejo les dice, por favor, ya no sigan predicando sobre ese nombre de Jesús. In the first conflict, the council tells the disciples to stop preaching about that name, the name of Jesus. Y ellos dicen, no, señores, esto no podemos dejar de predicar sobre Jesús. And they say, no can do, we can't stop preaching about Jesus. Después de esto, la Biblia nos cuenta un relato muy interesante y es la historia de Ananías y Zafira. After this, the Bible tells us a very interesting story about Ananias and Sapphira. Ahorita lo vamos a revisar. We'll go into it in a little bit. Después vuelven a tener otro conflicto los apóstoles. Then the apostles have another conflict. Los meten a la cárcel. The council puts them in jail. Y de manera sobrenatural, un ángel los libera en la noche. And in a supernatural way, an angel frees them during the night. Y cuando llegan a buscarlos en la mañana, no hay nadie ahí y todo estaba cerrado. And when they come looking for them in the morning, there's no one there and everything was closed. Y después de eso genera otro segundo conflicto. That generates a second conflict. Que se vuelve un poquito más fuerte. That kind of becomes a little deeper. Un hombre, Gamaliel, interviene y trata de defenderlos. A man, Gamaliel. I don't know his name in English. Creo que es igual. I think it's Gamaliel. Creo que sí es igual. Y que era parte del consejo. It's a man that was part of the council. Les dice, señores, puede ser que aquí estemos peleando contra Dios, puede ser que esto sea de Dios. And tells the council, hey guys, it could be that we're fighting against God. This could be us fighting against God. We need to watch out. Si Dios no está con estos hombres, este movimiento cristiano va a desaparecer. If God is not with these men, this religious movement is going to end. Pero si Dios está con ellos, nada los va a detener. But if God is with them, nothing will stop them. Toman a los discípulos y les pegan una azotada, los azotan. They take the disciples and they whip them. Y más bien salen contentísimos porque por primera vez los habían azotado por estar predicando sobre Jesús. And they, in fact, actually come out extremely happy because they were whipped and they were punished for the first time because of preaching about Jesus. Qué diferente, ¿verdad? A la historia de nosotros, que no aguantamos ni siquiera el sol pesado o la lluvia y no vamos a la iglesia, no nos vamos a reunir. That's crazy, and how different it is for us that if it's raining a little bit, we don't even go to church sometimes. Después nos cuenta la maravillosa historia, nos cuenta en el capítulo 6 cómo empiezan a haber conflictos que yo llamo conflictos raciales dentro de los mismos creyentes, dentro de la misma iglesia. So in chapter 6, we start to see the beginning of racial conflicts between those brothers of the church, between them. Sí, cristianos judíos de habla griega contra cristianos judíos de habla hebrea. Between Christian Jews that spoke Greek towards Christian Jews that spoke Hebrew. O que hablaban arameo. Or that spoke Arabic. Entonces se da un problema ahí y la excusa es la distribución de alimentos a las viudas. And there's a conflict there about the distribution of food towards widows.
Ujú. Y eso provoca que los discípulos tengan que tomar una decisión And that provokes the disciples into making a decision. y escogen a 7 hombres que se encargan de ese trabajo. And they choose 7 men who will be in charge of those duties. Dentro de ellos está Esteban. Inside of that is Stephen. Ujú. Y Esteban no fue nada más alguien que se encargó de la administración del alimento para las viudas, And Stephen wasn't just a man that took care of the food that went to the widows, sino que ese hombre predicaba y Dios lo usaba para hacer milagros y señales maravillosas. but in fact, God used that man to make miracles and do marvelous things through Ujú. him. Y al punto de que incluso enfrenta él al consejo, él solo enfrenta al consejo, To the point that he actually confronts the council by himself. los reprende y los confronta de una manera tremenda, He rebukes and confronts them in insane way, al punto de que estos hombres se vuelven furiosos del discurso de Esteban. to the point that these men become furious because of Stephen's Speech, speech. que por cierto es uno de los discursos más largos en el Nuevo Testamento. That by the fact is one of the longest speeches in the New Testament De un hombre que no era apóstol, from a man that wasn't an apostle, que no tenía un título grande, that didn't have a big title. pero ya en el Nuevo Pacto eso no importa. But in the new covenant, that doesn't matter. Es Dios usando al quien quiere. God and Jesus use whoever they need. Y ustedes recuerdan la historia, lo matan a Esteban, lo apedrean. And you know the story, they stoned him to death. Ujú. Y sin embargo, él de una manera extraordinaria estaba gozando ver a Jesús mientras lo estaban apedreando. But in a miraculous way, you read that he was rejoicing at being able to see God while they were stoning him. Ujú. E inmediatamente de eso dice la Biblia en el capítulo 7 en el capítulo 8 que se desató una persecución. And immediately after this, in chapter 8, it says that a persecution broke out against the church. Y entonces todos excepto los apóstoles, And so everyone except the apostles, todos los otros discípulos all the other disciples, se fueron de Jerusalén left Jerusalem a en la parte norte que es Samaria to the northern part, which is Samaria, y a la parte sur que es Judea. and to the south side, which is Judea. Y ahí nos cuenta la historia de uno de esos hombres llamado Felipe, And there we see the story of Philip, que en ese viaje a Samaria el Señor lo usa y predica a un montón de gente. that in that trip to Samaria, God uses him to preach to a lot of people. Y después de eso, Dios le dice, ahora tienes que volver a regresar a Jerusalén. And after that, God tells Philip to go back to Jerusalem. Ahí se encuentra con un etíope, un eunuco etíope, There he finds an Ethiopian eunuch, eunuch. ajá. Y ese hombre iba de regreso hacia África. And that man was on his way back to Africa. Y el Señor pone a Felipe a que le explique las escrituras que él estaba leyendo. And God puts Philip to explain to the Ethiopian the scriptures that he was reading. Ajá. Y el hombre acepta a Cristo y hasta se bautiza. And the guy actually accepts Christ and even gets baptized. Y nos dice la historia que después de eso, de una manera que no se puede explicar, And the Bible tells us that right after this, in a way that we cannot explain, Felipe desaparece y aparece a varios kilómetros de distancia. Philip disappears and appears a couple of kilometers away. Cuando se da este movimiento de predicación en Samaria,
when this movement of preaching starts to happen in Samaria, la iglesia, los apóstoles en Jerusalén mandan a Pedro y a Juan, the apostles of the church sent Peter and John, quienes se aseguran de que todos los nuevos creyentes hayan recibido al Espíritu Santo. who ensure that all the new believers receive the Holy Spirit. Entonces, quiero cerrar esta parte de historia So I want to close this part of history para que vean el contraste. so you can see the contrast. En los primeros años, en el 31 y 32, no pasó nada, estuvieron en Jerusalén. In the first 2 years, in the year the 31st and the 32nd year, nothing happened. They just stayed in Jerusalem. Pero yo no sé si ustedes recuerdan la instrucción de Jesús. But I don't know if you remember it, Jesus' instruction. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesus told them, don't leave Jerusalem until the Holy Spirit comes on you. Y una vez que venga van a recibir poder And when he comes, you will receive power para ser mis testigos. to be my witnesses. Y Jesús lo dice en orden en Jerusalén, And Jesus says it in order in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the world. Ya habían pasado 2 años 2 Casi. years had already happened. Ajá. Almost. y los discípulos se mantenían aquí. And then disciples stayed there. Y no fue hasta cuando empezó la persecución And it wasn't until the persecution started que finalmente se empezó a cumplir la orden de Jesús de ir a Judea y a Samaria. that finally Jesus' instruction was actually completed for them to go into Judea and Samaria. Y después Felipe le predica al etíope por aquí, por esta región, And then Philip preaches to the Ethiopian around that area. y después el Señor lo teletransporta hasta un lugar que se llama Azoto. And God transports him into a place around Assur. Yo le he dicho al Señor, mándame a Costa Rica, pero así no tengo que viajar ni montarme en un avión ni nada, pero no ha pasado todavía. Azotus. But I've told God before, it was like, hey, just teleport me to Costa Rica so I don't have to play a fight or anything, though, but it still hasn't happened. Bien, ahora entonces entremos a los principios y valores y lecciones que encontramos en estos primeros 8 capítulos. Now let's start going into all the principles and values and those the keys and the lessons from these chapters. Vamos a ver cuánto podemos avanzar si no continuamos la próxima semana. We'll see how much we can go, how much we can cover, but if not, we'll continue next week. Ok, entonces aquí están varios que yo saqué, varias lecciones y principios importantes. So here are a couple of principles and lessons that I took out. Entonces usted va a tener que ir conmigo leyendo los versículos, ¿verdad? So you're going to have to go with me reading the verses. Este es uno que es más una aclaración que un principio. En el 1:26 this is more of a clarification than a principle, but in chapter 1, verse 26, dice, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. It says, then they cast lots, and the lot fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso de los apóstoles haciendo suertes, ¿verdad? Tirando la moneda? Vamos a ver si si cae cara o, como dicen, cara o cruz aquí, ¿verdad? En Estados Unidos. Si es cara, es Matías, y si queda cruz, es el otro. The question is, what are the disciples doing? Just leaving it up to chance, just flipping a coin, and if it lands head, it's Matthias. If it's lands tails, it's someone else. Uno suena como muy raro, ¿verdad? It sounds really strange, right? Bueno, pero les voy a decir que esa era la tradición judía. I will let you know that was the Jewish tradition. De hecho, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, in fact, the high priest in the Old Testament, a veces tomaba decisiones con un par de piedritas que él cargaba en su pectoral.
sometimes would make decisions with two little stones that he carried on his chest. A veces los judíos tenían que tomar decisiones, se reunían y usaban diferentes cosas como la moneda para tomar decisiones. And sometimes Jews would come together and to make a decision. If they needed to, they would leave it up to chance, like, for example, a coin. Y aquí no sabemos exactamente con qué objeto lo hicieron, Here we don't know what object they used pero specifically, los discípulos oraron but the disciples prayed y le dijeron, Señor, tú muéstranos a través de la monedita quién es. Then they said, Lord, please show us through this coin who it is. Ahora, para todos aquellos que están emocionadísimos porque dicen, ahora voy a ir a jugar lotería o voy a ir a comprar raspas de esas para ver qué me gano. But for those that are getting excited and saying, I'm going to go play the lottery or go buy some scratch offs. O que están pensando en a partir de ahora tomar decisiones a punta de moneda. ¿Es esta casa la que tú quieres o no? Si me sale cara, así es la casa. O si no, entonces no. Or for those that are going to start making decisions just with the flip of a coin and saying, hey, God, if this is the house you want me to have, it sets. A partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, eso nunca más volvió a suceder. Look, after since the beginning of chapter 2 of Acts, that never happened again. Por una sencilla razón. For a simple reason. Porque ahora el Espíritu Santo había venido a vivir dentro de ellos. Because now this Holy Spirit had come and lived inside of him. Y si y vamos a leer algunas decisiones que ellos tienen que tomar. And we're going to read about multiple decisions that they have to make. Muy importantes. Very important. En mi opinión, más importante que reemplazar a Judas. In my opinion, way more important than replacing Judas. Que no fue un mandato de Jesús, pareciera que fue un asunto más de los discípulos. That wasn't a mandate from God. It was more kind of like something that the disciples decided. Ellos escuchan la voz del Espíritu Santo y toman decisiones a partir de lo que el Espíritu Santo les dice. The disciples listen to the voice of the Holy Spirit and make decisions based off of what the Holy Spirit says. Así que aquellos que tenían la monedita para ver si era este muchacho o el otro con el que se iba a casar, ahora no, mejor ore y pida al Espíritu Santo que le diga. So for those that had the coin ready to see if it was going to be one guy or another, don't do that. Pray instead. Ajá. Ok, la otra está en el 1:14. The other one is in 1:14. Que es un principio fundamental. That is a fundamental principle. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. It says they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Vean, señores, esto es muy importante. Look, guys, this is very important. Por una sencilla razón. For a simple reason. Recuerda que cuando Jesús se iba a ir, él oró. Remember that when Jesus was about to leave, he prayed. Y dijo, Padre, oro para que ellos sean uno. And he said, Father, I pray so that they become one. Y después de pasar 40 días con ellos. And after spending 40 days with them. Después de su resurrección. After his resurrection, Jesús los deja por 10 días solos. Jesus leaves them by himself for 10 days. Antes de que venga el Espíritu Santo. Before the Holy Spirit comes. Y curiosamente, ellos deciden quedarse juntos. And curiously enough, they decide to stay together. En oración. In prayer. En armonía. In harmony. En comunión. In communion. Y yo no creo que por esa razón fue que Dios mandó el Espíritu Santo. I don't believe that because of that reason, God sent the Holy Spirit. Yo he escuchado a alguna gente decir eso, pero no es porque Él lo iba a mandar de cualquier manera. I've heard some people say that, but it's not true because he was going to send it no matter what. Pero cuando el Espíritu Santo vino y llenó a un grupo que estaba en armonía, en comunión.
But when the Holy Spirit came, it filled a group of people that were in communion. Él no llenó a una persona por allá y otro por acá, a un ministro por allá, a un hombre de Dios por allá. He didn't fill people here one, here another, a minister of God somewhere else. Fue a un grupo de personas que estaban juntos. He went to a group of people that were together. Y como detalle muy interesante, And as a very interesting detail, menciona que estaban ya los hermanos de Jesús. it mentions now that Jesus's brothers were there. Posiblemente los hermanos de Jesús se entregaron y creyeron cuando lo vieron resucitado. Possibly Jesus' brothers actually Believed. believed in him when they saw him resurrected. De hecho, uno de ellos va a llegar a ser uno de los líderes más importantes en la iglesia en Jerusalén. In fact, one of them actually goes on to becoming one of the most important leaders in the Church of Jerusalem. Ahora, dijimos que este libro es sobre la obra o los hechos del Espíritu Santo. Now we said that this book is of the acts of the Holy Spirit. Ajá, entonces vamos a ver algunas de las cosas que el Espíritu hizo en aquellos discípulos. So we're going to look at a couple of the things that the Holy Spirit did in those disciples. Hay muchos, pero quiero leer uno que está en el 2:37 en adelante y en el 4:4 en el 4:4. There's a lot of them, but I want to read two. One that is in chapter 2, verse 37 and on, and then the other one is on chapter 4, verse 4. Que tienen que ver con cómo el Espíritu Santo empezó a hacer la obra de traer convicción a los seres humanos sobre su estado espiritual. That talks about how the Holy Spirit started to work and to bring that conviction into people's hearts to believe in him. Dice en el 2:37. It says in 2:37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. It says, starting in 37, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Pedro había predicado un mensaje como de 10 minutos. Peter had preached about a 10-minute sermon. Pero de repente algo en el corazón de una multitud de 3,000 personas cambió. But in a moment, something in the hearts of 3,000 people changed. El Espíritu mismo estaba tocando los corazones de la gente. The Holy Spirit himself was touching these people's hearts. Estaba el Espíritu Santo trayendo una convicción de justicia, pecado y juicio. The Holy Spirit was bringing conviction into these hearts of salvation, de justicia, pecado y juicio. Justice, sin, and judgment. Y ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? No hace falta que nos diga más, queremos rendirnos a Dios. And they say, you don't have to tell us anymore. What do we have to do? We want to kneel ourselves in front of God. Y Pedro les dice, arrepiéntanse. And Peter tells them, repent. Y bautícense. And be baptized. El arrepentimiento es para el pecado. Repentance is for sin. Y el bautismo es para confirmación de su decisión. And baptism is to confirm your decision. Ahora vea el capítulo 4, versículo 4. Now look at chapter 4, verse 4. Capítulo 4, versículo 4. Chapter 4, verse 4. Dice,
pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Uy. But many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. ¿Y cómo pasó esto? And how did this happen? Si no era que los discípulos se volvieron predicadores profesionales. If it wasn't that the disciples became professional preachers. Vea, y tal vez para ir cerrando quiero dejar este pensamiento. And maybe just to start closing. Esta iglesia, estos hombres no tenían púlpitos. These men, this church didn't have pulpits. No tenían equipos de música. They didn't have music teams. No tenían templos. They didn't have temples. Con luces, con ambientes. With lights and ambience. Ni siquiera habían estudiado en institutos bíblicos o seminarios teológicos. They hadn't even studied in Bible institutions or theology. Ajá, o seminarios teológicos. Or theological seminars. Ni siquiera tenían Biblia. They didn't even have a Bible. Pero tenían al Espíritu Santo. But they had the Holy Spirit. Igual a como lo tenemos nosotros. Just like we have it. Pero parecía que ellos entendían más el liderazgo del Espíritu Santo de lo que lo entendemos nosotros. But it seems that they understood the leadership of the Holy Spirit more than we do. Porque es imposible, señores, Because it's impossible, gentlemen, que en el contexto de estas predicaciones de ellos, that in the context of these preachings that they did, que las predicaciones fueran tan convincentes que pudieran tocar el corazón de las personas. that these preachings and sermons were so convincing that it would touch these people's hearts. No, era el Espíritu Santo el que lo estaba haciendo. No, it was just the Holy Spirit that did it. Y el Espíritu Santo estaba tocando los corazones por multitudes. And the Holy Spirit was touching people by the Thousands. thousands. En el primero fueron 3,000. In the first one, it was 3,000, Sin contar mujeres y niños. without counting women and children. Y aquí 5,000 sin contar mujeres y niños. And here, it was 5,000 without counting women and children. Gente que fue añadida a la iglesia. People who were added to the church. Una locura. It's crazy. ¿Pero todo por qué? Everything Porque because of what? el Espíritu Santo era el protagonista. Because the Holy Spirit was the protagonist. Y eso me hace pensar que nosotros le hemos robado el protagonismo al Espíritu Santo. And that makes me think that we have stolen the protagonism from the Holy Spirit. Y se lo hemos puesto a predicadores, We've put it to preachers, a músicos, musicians, a libros, books, a contenido, content, a templo. temples. Y más bien estamos estorbando el trabajo del Espíritu, que el Espíritu quiere hacer. And we're actually interrupting and disrupting the work that the Holy Ahora, Spirit wants to do. Obviamente, Now, obviously, esta tierra de Jerusalén, this land, land of Jerusalem había sido ya trabajada por Juan el Bautista, had already been worked on by John the Baptist, por Jesús por 3 años. by Jesus for 3 years. Y ahora empiezan los discípulos a cosechar. And now the disciples start to harvest. Porque después vamos a ver que a ellos les toca empezar a sembrar en otros lugares que no se habían sembrado. Because then we're going to see that the disciples start to have to start sowing in places that they hadn't before. Y terminemos con el último para que nos quede Ananías y Zafiras, que es un broncón para la próxima semana. And we'll finish with this one so that we'll leave Ananias and Sapphira for the next one because it's just a mess. Aquí viene, vean el capítulo 4, versículo 18, después el 5 y el 29. Look at chapter 4:18 and 5:29. Dice en el 4:18, los llamaron, este es el concilio religioso, ¿verdad? And let's look at 4:18. This is the council. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron,
¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. It says, starting in 18, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Ahora ve el 5:29. Now look at 5:29. Dice, es necesario, o están en una misma situación, algo similar. They're in a similar situation. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Entonces quiero terminar esta noche con esto, señores. So I want to finish tonight with this. Esto esto confirma el principio bíblico de la autoridad. This confirms the biblical principle of authority. Que la Biblia está llena de eso. That the Bible is just full of it. Y la Biblia está llena el reino de los cielos. Uno de sus principales principios es precisamente el de la autoridad. And the kingdom of heaven, one of its principal beliefs and concepts, it's the authority. Y vamos a ver que Jesús respetó la autoridad siempre. And we're going to see that Jesus always respected the authority. Y estas son las dos ocasiones en el Nuevo Testamento. And these are the two occasions in the New Testament. Donde los discípulos dicen, no vamos a hacer lo que la autoridad dice. Where the disciples say, no, we're not going to do what the authority says. Pero entonces quiero dejar esto como una gran lección muy importante. But I want to leave this as a great lesson. Porque recuerdan que cuando leímos Romanos, because remember when we read Romans, en el capítulo 13 de Romanos, habla de la autoridad. In chapter 13, it talks about authority. De obedecer a las autoridades. To obey authorities. Y no solamente a las autoridades espirituales. And not only spiritual authorities. Sino a las autoridades gubernamentales. But also the governmental authorities. De las autoridades sociales. Of social authorities. Y aquí están los discípulos diciendo, no vamos a obedecerlos a ustedes, que son la autoridad religiosa sobre nosotros. And we hear the disciples say, no, we're not going to listen to the governmental authorities. En esta situación, and it said in this situation, el conflicto era, the conflict was, lo que Dios y Jesús les estaba diciendo, what God and Jesus had told them, y lo que los líderes religiosos estaban ordenándoles. And what the religious leaders were commanding them. Y en esta situación, and in this situation, ellos tenían que obedecer a Dios y no a los hombres. They had to obey God and not the religious authorities. Porque Dios les había dado la misión de predicar el evangelio. Because God had given them the mission to preach about the kingdom. Y the gospel. Of the gospel. Y Jesús lo había dicho, vean, a ustedes los van a perseguir y los van a maltratar por predicar esta palabra. And Jesus told them, you will be persecuted and hurt because of you preaching this. Entonces, si hay una situación cuando uno puede desobedecer a la autoridad o ir en contra de la autoridad. But, perdón. Sí, hay una situación. So there is one situation. Cuando uno puede y debe desobedecer a la autoridad. When someone can and has to disobey authority. Una sola situación. Just only one. Y es cuando esa autoridad and it's when that authority nos impide predicar el evangelio, las buenas nuevas. Impedes us from preaching the good news. Cuando nos impiden predicar sobre Jesús.
when it impedes us from preaching about Jesus, cuando nos impiden compartir las buenas nuevas con los perdidos, when it impedes us of sharing those good news with other people, porque estamos bajo un mandato superior. because we are under a higher mandate, Que es el de Dios. which is God's. Pero eso, mis amados hermanos, no tiene nada que ver But that, my beloved, has nothing to do con eso que la gente dice, es que el Señor a mí me dijo que me tengo que ir de esta iglesia. with people saying, oh, it's because God told me that I have to leave this church. No, pastor, es que yo no siento que Dios me esté diciendo que haga un grupo de vida. Y usted quiere que yo haga un grupo de vida, pero yo no siento hacerlo. No siento de Dios hacerlo. No, pastor, I don't feel from God that I need to open a life group. You say that I need to, but I just don't feel that God is telling me to open one. Hermano, usted tiene que cortar con eso ya, por favor, corte. People, you need to cut that off. Like, you need no, to do es that. que yo no siento de Dios Oh, it's just I don't feel it from God. Y entonces tenemos un montón de gente desobediente a la autoridad. So we have a bunch of people who are disobedient to authority, usando el nombre de Dios para justificar su desobediencia. using the name of God to justify their disobedience. Y eso, mis amados hermanos, es serio. And that, my beloved, is serious. Bueno, ya me pasé del tiempo. Well, I went a little bit after. Pero sigan leyendo de acuerdo al programa. Keep reading according to the program. Hoy tuve que hacer una introducción grande. I had to do a very big introduction to them. Pero la próxima semana continuamos con lo que nos quedó pendiente de hoy y lo que viene para las próximas semanas. But next week we'll continue with what we left pending from today and whatever we need to read, to learn next week. Disfruten muchísimo el libro de los Hechos. Disfrútenlo. Enjoy the book of Acts as much as you can. Es todo lo que hemos leído en acción. It's everything we have read in action. Y si no ha terminado de ver los videos de Efesios, vaya al canal de YouTube y véalos, por favor. And if you haven't finished watching the videos about Ephesians, please go to the YouTube page and watch them. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Thank you. Have a good night.